orarnos. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por hablarnos y por confortarnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo creo que va a ser una serie, no sé de cuántos domingos, pero he titulado a toda la serie, Confortará mi alma. Dígalo conmigo, confortará mi alma. Y cada domingo habrá un tema específico que tiene que ver con confortar el alma. ¿Cuántos han leído el Salmo 23? ¿Cuántos se saben de memoria el Salmo 23? Antes, una buena costumbre, se hacían maratones bíblicos en la iglesia. Estamos hablando de épocas, no sé, en los 40, 50 por allá, donde se competía para ver quién encontraba los versículos más pronto y también para ver quién memorizaba más porciones. Y uno de los salmos favoritos, yo creo, de todas las generaciones de cristianos, ha sido el Salmo 23. El Salmo 23, escrito por el rey David, yo creo que describe el deseo de todo cristiano de ser pastoreado por Dios. Cuando usted lee eso, usted dice, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, yo quiero que tú me lleves a pastos delicados, yo quiero que tú me hagas reposar en aguas ahí tranquilas. Y el Salmo 23, ¿verdad?, se usa mucho en los funerales, se usa también en cualquier evento de, no sé, bodas a veces, o también en presentaciones de niños, etcétera, porque es la verdad hermoso. Y el versículo 3 dice así, 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otra versión, la Biblia de las Américas, dice, Él restaura mi alma, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. De ahí fue donde Dios puso en mi corazón hablar este tema, restaurar el alma, o confortar más bien mi alma. Tu alma es importante para Dios. Nuestra alma es muy preciada para Él. Él nos la dio. Él puso un alma en ti. Él dio a su Hijo en rescate por el alma de los seres humanos. Él nos pide que lo amemos con todo el alma. Y por eso el salmista dice, Él confortará, Él restaurará, Él fortalecerá mi alma, porque es necesario que nuestra alma sea sana, libre, restaurada, para poder no solamente estar bien, sino amar a Dios y caminar con Él. Cuando nuestra alma está dañada, confundida, lastimada, no solamente experimentamos dolor, sino que también dañamos a otros, afectamos a otros, y nuestra vida cristiana es de mucho sube y baja. Por eso pedirle al Señor que conforte nuestra alma, que sane nuestra alma, que restaure nuestra alma, es una buena oración. Ahora, el alma suele estar llena de diversos dolores muy comunes, afecciones, heridas muy comunes. Y voy a hablar hoy solo de una cosa. Y la siguiente semana, si Dios lo permite, hablaremos de otra cosa que afecta el alma. Así que hoy vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. Todos. Algunos incluso ahorita mismo están experimentando lo que le voy a decir. Otros toda la semana batallaron con esto. Otros a lo mejor mañana o al rato. Pero lo que le voy a decir, todos lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo, y tenemos que aprender
a deshacernos de estas cosas y a recibir la sanidad de parte de Dios y de nuestro buen pastor, que es Jesucristo. Estoy hablando de ¿qué? De la culpa. ¿Alguien se ha sentido culpable alguna vez? Todo mundo. Todo mundo nos hemos sentido culpables. Todo mundo hemos experimentado culpa. De hecho, los psicólogos trabajan muchísimo para tratar con la culpa de la gente. Pero yo doy gracias a Dios que el Espíritu Santo puede traer libertad y sanidad de la culpa. Comencemos entonces por ver qué es la culpa. Bueno, la culpa es una carga, un sentimiento de carga de responsabilidad que experimentamos por una determinada acción, la cual generó consecuencias dañinas. Hicimos algo o creímos que hicimos algo que quizás no fue lo correcto y se genera la culpa. Este sentimiento doloroso que aparece cuando hemos cometido un daño o que creemos que lo hemos cometido, ahorita voy a explicar eso, generalmente tiene una vocecita detrás. Una vocecita, ¿verdad?, que nos alerta y que nos dice que no estás haciéndolo bien, que no hiciste o que no estás haciéndolo bien, o que hiciste algo mal, o que pudiste haberlo hecho mejor. Ahora, el punto es que con la culpa es una lucha interna. La culpa te roba la paz. La culpa te afecta en muchas áreas. Ahorita te voy a decir en algunas áreas. También vamos a ver por qué viene la culpa, en dónde aparece la culpa. Porque si no estás viviendo culpa ahorita, por lo menos, escucha bien, la información que te voy a dar es información que cura, dijo Lolita Ayala, ¿verdad? Información que cura, porque en algún momento lo vas a ocupar. Si no es para ti, para un ser querido, para un amigo, para un hermano en Cristo, te lo prometo. La culpa en la Biblia. En el Antiguo Testamento se habla más de la culpa que en el Nuevo. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios mandó que se instituyesen sacrificios específicos para sanar de la culpa. Si usted lee, por ejemplo, Levítico 7, como la mitad del capítulo de Levítico, ahí habla de cómo eran los sacrificios por la culpa. Y eran sacrificios específicamente por la culpa. Esto nos hace saber que a Dios le importa que usted y yo seamos liberados, sanados de la culpa. Dios no quiere que ninguno de nosotros permanezca con sentimientos de culpa por largo tiempo, mucho menos toda la vida. De acuerdo a la Biblia, la culpa es generada por pecado. El pecado es una transgresión a la ley de Dios y en ocasiones la palabra culpa y pecado son intercambiables. Culpa y pecado son intercambiables. Ahora bien, pero suele haber culpas falsas. Y ahorita voy a hablar de eso. Vamos a ver algunos efectos de vivir bajo la culpa. Efectos. La culpa nos hace mucho daño. Incluso la culpa puede destruir a una persona. La gente ha llegado a quitarse la vida por la culpa. La gente se marchita por la culpa. La gente se frena en sus propósitos por la culpa. La culpa acompaña o es acompañada de emociones y sentimientos negativos como tristeza. Es muy común que alguien que está batallando con la culpa se sienta triste.
angustia, frustración, impotencia, remordimiento y muchos pensamientos improductivos. Cuando uno tiene culpa o estás bajo el efecto de la culpa, hay un montón de pensamientos improductivos que no te llevan a nada, que es estar patinando en el lodo, que es estar como el perro que se quiere comer su propia cola. Y esto solo desgasta y cansa. Dentro de los efectos está una sensación de desprecio hacia uno mismo. Es muy común que la persona que se siente culpable o que está bajo el efecto de la culpa esté enojado consigo mismo. ¿Alguna vez te has encontrado enojado contigo mismo? Enojado contigo mismo. Te autodesprecias, te autorrechazas, te autodevalúas y como consecuencia baja autoestima. La culpa genera estrés, la culpa genera ansiedad. ¿Te ha pasado que has hecho algo y que no se lo has dicho a nadie, pero que sabes que estuvo mal? Y por simplemente tener ese secreto a veces no puedes dormir, no comes a gusto, estás sobresaltado todo el tiempo. ¿Sientes que te persigue alguien o cosas así? También la culpa da lugar a una elevada autoexigencia. Ahora, espiritualmente, ¿cómo afecta la culpa espiritualmente? La culpa espiritualmente afecta tu relación con Dios. Cuando uno se siente culpable, cuesta trabajo orar. Simplemente no dices con qué cara. Cuando uno se siente culpable, le cuesta mucho trabajo adorar. Vienes a la iglesia y estás batallando con la culpa por algo que pasó y simplemente no te puedes conectar con Dios. Aunque cierres tus ojitos y hagas como que no, porque la culpa está allí, como si tuvieras un dedo que te está diciendo, qué hipócrita eres perverso y malo. Y no te deja. Afecta la relación con Dios. Y sales triste, te empieza a doler hasta el cuello. El punto es que no decimos nada de estas cosas. Estoy describiendo luchas internas. Estoy describiendo cosas que batallamos o que pasamos en silencio. Pocas veces decimos, pocas veces me siento culpable. Afecta nuestro servicio a Dios. Porque dices, ¿cómo voy a servir a Dios si mira nada más lo que hice o lo que no hice? O mira nada más cómo ando, y la culpa hace que no sirvas a Dios, que dejes de servir a Dios. Y esta no es la voluntad del Señor. Por eso Él quiere confortar el alma, sanarla de los efectos de la culpa. Ahora voy a describir algunas situaciones en que la culpa suele estar presente. Situaciones en que la culpa suele estar presente. Número 1, el pecado. Obviamente, cuando pecamos, la culpa es de las primeras cosas que aparecen. Quizás te enojaste y gritaste y sí te dijiste y al rato en la culpotota y no te dejaron. O quizás estabas viendo el celular y empezaste a ver un video que no debías ver. Y ese video te llevó a otro y al rato la culpa. O quizás dijiste una mentira. No querías, ¿verdad?, que te descubrieran y dijiste una mentira. Y luego para tapar esa mentira dijiste otra mentira. Y luego para tratar de salir de eso le agregaste otra cosa. Y luego la culpa, ahí está. Cuando pecamos, por supuesto que vas a experimentar culpa. Sin embargo, hay otras situaciones
que no tienen que ver con pecado y que también aparece la culpa. Normalmente pensamos que es puro pecado, y no, por eso Dios me decía, habla de esto. Número 2, otra situación donde muy probablemente vas a percibir o experimentar culpa es cuando hay opresión espiritual. Mira, la opresión espiritual, ¿qué es? Hay una diferencia entre opresión y posesión. La posesión espiritual es cuando un demonio habita un cuerpo. Eso es lo que literalmente llamamos que está endemoniado. Y la Biblia habla de eso, de los endemoniados. El espíritu inmundo, los demonios viven en el cuerpo de una persona. Pero la opresión no es que viven en la persona, es que están rondando la vida de alguien. No es precisamente que están en ti, es que es como los pájaros que están ahí te están rondando. Entonces, cuando hay opresión se pueden experimentar muchas cosas. Se puede experimentar una presencia rara, puedes experimentar irritabilidad, puedes experimentar insomnios, puedes experimentar miedo de la nada, pero también se experimenta culpa. ¿Sabes? La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. En Apocalipsis capítulo 9 me parece, o 10, por aquí lo tengo. Ahí dice que él es el acusador. No, es Apocalipsis 12:10, por eso tenía que. Ahí dice que él es el acusador de los hermanos. Entonces, cuando uno está bajo opresión, ¿verdad? Curiosamente, como que te empieza alguien ahí en tu interior a recordar todo lo malo y lo perverso que eres, todos tus pecados del pasado y todos los errores que cometiste, pero a final de cuentas es una opresión. Pero el punto es que si no sabemos identificar, por eso le estoy hablando de esto, si no sabemos identificarlo, que es una mera opresión, caemos en la trampa y nos agüitamos y vivimos días depresivos que no teníamos por qué estar viviendo. Por eso es información que cura. Porque si tú identificas, esto es una opresión, es un mentiroso, te levantas en el nombre de Jesús, ordenas a la presencia o lo que sea que se largue de tu vida y tiene que irse. Y muchos, por no saber estas cosas, viven sus días nublados y no tienes por qué vivirlos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que tenemos una guerra. Efesios capítulo 6, vamos a leerlo. Efesios capítulo 6. ¿Ya llegó ahí? Efesios capítulo 6, vamos a leer versículo 10. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Fíjese aquí como dice, las acechanzas, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de los lugares celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estés firme. Estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Pero luego fíjese cómo dice el versículo 16: sobre todo, toma el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. Usa la palabra dardos de fuego. Yo nunca he jugado a los dardos. Aquí da la impresión que te lanzan cosas el diablo o el enemigo, los demonios. Son dardos de fuego, y uno de esos dardos se titula culpa. De verdad. O sea, yo he hablado con cantidad de personas, pastores, cristianos, de todo tipo,
Y muchas veces puedo identificar el dardo que dice culpa bien clavado ahí. ¿Por qué? Porque caímos en la trampa. No usaste el escudo de la fe y el dardo culpa, ¡paz!, lo traes bien clavado. Tenemos que aprender. Satanás suele, o el enemigo, o nuestra propia mente, fabricar culpas falsas. Voy a darte más adelante ejemplos. Alguien dijo que si ilustraba esto, dice, si pudiéramos ver las flechas o los dardos del enemigo, dice, de los que tienen la punta más gastadita, es el de la culpa. Porque lo avienta muy seguidito. Yo dije, sí, la verdad que sí. La culpa. Mira, hay cristianos tan, ¿cómo lo puedo llamar? Para no. Puedo usar la palabra ignorantes de la palabra, porque es eso, tan ignorantes de la palabra, escúcheme bien, que con un regaño es suficiente para que el dardo fluya bien bonito. Nada más. Agarraste al pastor de malas en sus 5 minutos y te regañó por algo, y tú, por no entender estas cosas tan simples, pero al mismo tiempo tan elaboradas, un regaño, una cara fea, te frunció el ceño, y el diablo nomás le hizo así. Sí, cierto, yo soy el desecho del infierno. Ay, ya me voy de esta iglesia porque aquí no sirvo para nada. ¿Y la culpa? ¿Por qué alguien te llamó la atención? ¿O porque alguien estaba enojado? Por lo que sea. Y nada que ver. Todo es una treta, todo es un engaño. Pero la ignorancia de la palabra, ahorita te voy a decir por qué es de la palabra, o sea, no tiene nada que ver con otras cosas, es de la palabra, es por no entender el evangelio, tan simple como eso. Te hace sentir cristiano de segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de dónde aparece la culpa. Primero en el pecado, es obvio, pero también cuando hay opresión espiritual, y la opresión espiritual tiene que ver con la guerra, con la lucha. Pero hay otras cosas también. Número 3, también podemos encontrar, o suele estar muy presente la culpa, en aquellas personalidades o temperamentos perfeccionistas. Hace algunos meses, o no sé si ya años quizás, que estuvimos estudiando en el tiempo de hogar, cuando dábamos tiempo de hogar, acerca de los temperamentos, la importancia de conocer el temperamento. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, investigue al respecto. Hay libros de eso que son muy buenos, que te ayudan a conocerte a ti mismo, te abren los ojos y es información muy valiosa. Dios hizo a ciertas personas más perfeccionistas que a otras. ¿Cuántos perfeccionistas hay aquí? Yo soy el primero. A ver, yo quiero ver manos de perfeccionistas. Vas a ver, porque yo conozco a algunos perfeccionistas que no están levantando la mano. Digo, este no se conoce, pero es bien perfeccionista. Mira, el perfeccionista es el que ve el prietito del arroz. Así, si tú eres el que ve el prietito del arroz, eres perfeccionista. O sea, el prietito es el que ve y dice, ay, ese hoyito de ahí de la pared, ese agujerito me enloquece. ¿Por qué no lo tapan? Si tú eres así, eres perfeccionista. Ahora, si a ti te vale gorro y a ti, tú no eres perfeccionista. Pero habemos muchos perfeccionistas de muchos tipos. Las mujeres que les gusta que todo esté perfecto, los hombres que les gusta que todo esté en su lugar. Hay hombres más perfeccionistas que sus esposas y quieren la raya así de la camisa aquí perfecta, y les choca y les requete choca que tenga 2 rayas. Perfeccionista. El chino, ¿verdad? Es que no se me acomoda. Ni quien te lo note. No, es que no se me acomoda el chino. Perfeccionista. Ahora, los que tenemos temperamento perfeccionista, escúcheme bien, batallamos muchísimo con la culpa. Tienes que conocerte, porque no tienes por qué estar bajo la influencia de la culpa, porque la culpa te chupa la alegría y Dios no quiere eso.
Por eso es información que cura. Dios no quiere eso. Nomás conócete. Mira, las personas perfeccionistas caemos muy a menudo en la culpa. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente lo que hacemos. Nunca. Ay, me saqué 9.9, pude haberme sacado el 10. Todo por no estudiar. ¿Qué te pasa? Yo me acuerdo cuando hacía mis dibujos, mis primeros dibujos, ¿verdad? La gente me decía, es que está bien padre. No, pero es que mira, esta raya está chuequita. Nadie veía la raya chueca, solo yo. Si tú eres músico, seguro eres perfeccionista. Si trabajas en la construcción y eres bueno, seguro eres perfeccionista. Por eso estás trabajando ahí. Nos sentimos culpables, ¿verdad? Porque hagamos lo que hagamos, siempre creemos que lo pudimos haber hecho mejor. ¿Cuántos han batallado bajo esos pensamientos? Es que pude haberlo hecho mejor. Ya, libérate de la culpa. Eso te chupa la alegría. Piensan que otras personas podrían enojarse porque no lo hicieron perfecto. Ahora, aquí va la bronca con esto. Muy probablemente quien tiene temperamento perfeccionista ha hecho pactos que tiene que romper. Y le voy a decir, esto es muy en serio, pactos internos que tienes que romper. Pactos como que tengo que ser perfecto o tengo que hacer todo perfecto. Esto no lo dices, pero en tu interior hay una meta de perfección, la cual te va a hacer la vida miserable. Por favor, escúchame. Este tipo de meta interna nos hace la vida miserables. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a ser perfecto. Busquemos excelencia y disfrutemos los logros. Punto. Se acabó. Pero si traemos eso de metas de ser perfecto, híjole. Hombres o mujeres que no se casan, no estoy tirándole piedras a nadie, pero es porque quizás están esperando a la pareja perfecta. De una vez te digo, no existe. Te estoy hablando de mi propio corazón y de mi vivencia. Yo estaba bajo este efecto hasta que Dios me abrió los ojos con ayuda de un siervo de Dios. Pero yo tenía un dibujo, me acuerdo, de una modelo por ahí que yo mismo había fabricado y todavía la había hecho más perfecta que la foto. Y yo oraba por esa. Vives en una burbuja rara. Rara. Cuando estás a dieta, es que ya me comí un dulce. Y la culpa ahí, taladrando, taladrando, taladrando. Es que nomás tenía que haberme comido una tortilla. ¿Cuántas te comiste? Hermano, miren, batallamos más con la culpa de lo que estamos conscientes. De verdad. Y no es, la culpa hace que no disfrutes la vida, que no adores con libertad. El que tiene metas de siempre ganar, siempre tiene que ganar, batalla con la culpa. Los que tienen problemas con cometer errores, tengo miedo a equivocarme todo el tiempo, seguro batallas con la culpa. ¿Y es por qué? Porque tenemos un temperamento perfeccionista. No es malo ser perfeccionista, la cosa es que hay que aprender a saber manejar lo que Dios nos dio, porque Dios nos hizo así, Dios te hizo así. Solamente que no caigas en la trampa de estas cosas. Cuando se es perfeccionista, solemos compararnos, lo cual genera culpa. Nos exigimos más porque tenemos escalas de valores muy altas
Y cuando no las cumplimos, ahí entra la culpa. Pues bueno, estoy hablando de dónde suele estar la culpa. A veces hay personas que tienen una necesidad de agradar, de caerle bien a todo mundo, de que todo el mundo esté contento, y cuando no lo logran, la culpa. Bueno, otra cosa, ya dije número 1, cuando hay pecado; número 2, cuando hay opresión; número 3, cuando tenemos personalidades o temperamentos perfeccionistas; pero número 4, en estas cosas también aparece la culpa, cuando hay violencia en el hogar o violencia en cualquier parte. Mira, la violencia está muy acompañada de la culpa, en todos, en el verdugo y en la víctima. La culpa está entretejida de manera diabólica. La violencia doméstica, por ejemplo, cualquier manipulación que ejerzas lleva culpa. Porque de hecho eso es la manipulación, tratar de generarle culpa para que haga lo que yo quiero. Pero ni cuenta nos damos. Cada vez que quieres manipular o que quieres convencer a alguien, pero de manera no sana, estás generando culpa. Y el otro cae bien redondito y órale, pum, mira, clics. De hecho, los hombres violentos, los que violentan, gritan o pegan o golpean o violentan a sus mujeres, generan culpa porque les dicen: si tú fueras más atenta, por tu culpa yo me enojo. O sea, todo es culpa, culpa. Si no estuvieras tan gorda, si cocinaras mejor, si fueras mejor en la cama, si fueras, o sea, culpa, 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 culpa. Toda la violencia lleva culpa. Y por no saber esto, repito, nos enganchamos y caemos en la trampa y nos sentimos culpables. Todo tipo de abuso lleva culpa. Abuso de autoridad genera culpa. Abuso sexual genera culpa. Es tan común encontrarnos personas que fueron abusadas, que sienten que por su culpa los abusaron. Estos son precisamente culpas falsas. Yo te dije culpas falsas. Y piensan: es que fue por mi culpa, es que yo provoqué, es que si no me hubiera vestido así, es que si no hubiera estado allá, es que si no hubiera hecho tal cosa. Y hay una culpa falsa. Entonces imagínense, ahora, perfeccionistas, con la lucha espiritual, con el pecado y con violencia. No, la culpa está presente más de lo que estamos conscientes. Más de lo que estamos conscientes. Todo el control y la manipulación, repito, lleva culpa. Mujeres, he tratado yo en más de una ocasión mujeres que son violentadas y que están convencidas de que es por su culpa. Es que porque soy tan bocona, por eso me pegó. Es que no me puedo quedar callada y pues me lo merecía, es por mi culpa. Y el otro le dice: sí, 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 es por tu culpa. Otro, ya casi termino porque vamos a ministrar. Otra parte donde encontramos culpa, en los duelos, las pérdidas. Cuando uno pasa duelos, vas a encontrarte con la culpa. Y generalmente son culpas falsas. Culpas falsas, no son culpas verdaderas. Cuando muere un familiar, probablemente llegues a sentir culpa. Si estaba enfermo o enferma y muere,
muy probablemente llegues a sentir culpa. ¿Por qué? Uno empieza a pensar, es que si yo lo hubiera llevado a otro médico, es que si le hubiera atendido mejor, es que si yo hubiera estado ahí, es que si yo hubiera hecho, y la culpa está taladrando tu alma. Y eso no proviene de Dios. Y hoy Dios te dice, no, libérate en el nombre de Jesús de esas culpas. El duelo genera culpa. Un accidente. Es que ¿por qué la llevé a tal lugar? Es que ¿por qué fuimos de paseo? Es que si no hubiéramos estado ahí. Y culpa. Si yo le hubiera hablado, y él hubiera, dicen por ahí, no existe. Pero te taladra la culpa. Una pelea. Una infidelidad. Se vive un duelo con la infidelidad y la culpa está a tope ahí. Tanto del que cometió el pecado de la infidelidad como la persona que recibió la infidelidad. El infiel, pues porque dice, pues sí, fui yo. Pero la persona que recibió la infidelidad llega a pensar, ¿y qué tal si fue mi culpa? El divorcio, no se diga. Personas que han pasado por divorcio obviamente viven duelos, pero la culpa se queda por años si no la enfrentan a la manera de Dios. Yo he visto, hermanos, cantidad de veces, por ejemplo, papás que se divorciaron, padres, madres, papá o mamá, lo que sea, se divorciaron, tienen hijos y que por causa de la culpa maleducan y malcrían a sus hijos. Lo he visto una y otra vez. ¿Por qué? Porque sienten que pues por mi culpa nos divorciamos y ellos no tienen la culpa y ahora no los quieren corregir nada y les maleducan y les compran todo o caen en los chantajes bien fácil. ¿Por qué? Porque están manipulados por la culpa. Se sienten los peores padres, las peores madres y quieren restaurar, haciéndoles caso para todo, consintiéndoles todo, y realmente es efecto de la culpa. ¿Cómo sanar la culpa? ¿Cómo liberarnos de la culpa? Porque como te dije, no es la voluntad de Dios. Hermanos, es tan clara la voluntad de Dios de que Él no quiere que nadie esté bajo culpa. Nadie. Aun cuando sí tengamos la culpa, no quiere que vivamos bajo esa carga. Dios quiere sanarnos y liberarnos, que avancemos hacia el propósito que Él tiene, porque la culpa nos detiene. Él trae sanidad y medicina, dice su palabra. Por eso dice, yo confortaré tu alma y la confortaré de la culpa, la sanaré. Entonces, ¿cómo sanarla? Dependiendo del caso. Si es pecado, número uno, tú pecaste. Si has pecado, si yo pequé, si tú pecaste, la Escritura tiene la respuesta. Bienaventurada la persona a quien Dios no culpa de iniquidad, dice el Salmo 32:2. Dios desea liberarte de la culpa de tu pecado, porque sí somos culpables por pecar. La Biblia dice en Santiago, déjame ver la cita, Santiago capítulo 2 versículo 10, que si infringimos un solo mandamiento de la ley de Dios, somos culpables de toda la ley. Entonces, por supuesto que somos culpables, pero Dios no quiere que permanezcamos en esa condición. Y por esto Él envió a su Hijo a morir en una cruz para expiar nuestros pecados y liberarnos de la culpa. Así que ni usted ni yo debemos estar bajo el efecto de la culpa. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y de entre esas está la culpa. Me encanta ver la Escritura. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, cuando dice Isaías que vio al Señor en su trono. Es un pasaje hermoso, tiene una visión del trono de Dios. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice, sus faldas llenaban el templo.
Los quiciales se estremecían de la gloria, la casa se llenó de humo de la gloria. Pero al estar contemplando esas cosas, él comienza a decir: ay de mí, que soy un hombre pecador, que habito, que vivo entre un pueblo que también es pecador. Porque si somos pecadores, si hemos pecado, y Dios lo sabe. Pero me encanta cómo Dios envía un ángel que toma una brasa, ¿verdad? De ahí del trono, y con una tenaza, y esa brasa lleva y la pone sobre la boca de Isaías. Le dice: ahora es limpiado tu pecado y quitada tu culpa. Ahora, si Dios hace eso en una visión, en esta ocasión no envió un ángel, envió a su propio Hijo. Lo envió en forma de hombre, crucificado en una cruz, derramando su sangre para ejecutar la expiación y podernos librar de nuestros pecados y quitar la culpa. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si has pecado, hay respuesta. No tienes que estar bajo la culpa toda la vida. Aun si pecaste hoy o ayer, puedes arrepentirte, puedes venir a la cruz y ser libre de esa carga de responsabilidad de culpa. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, si es pecado, hay respuesta para eso. Ahora, si fue un error, un fracaso, una mala acción, o simplemente tus pensamientos, el perdón es la medicina. Porque si es pecado, Dios te puede perdonar. Pero cuando son rollos personales de los perfeccionistas, ¿sabes qué? Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Porque muchas veces ahí está el asunto. Dios ya te perdonó. ¿Cuántas veces he estado con personas que le han pedido perdón a Dios un montón de veces por la misma cosa? Una y otra vez le piden perdón, pero no sienten la libertad, no sienten que Dios les perdona, no lo sienten. Pero Dios ya los perdonó. ¿Por qué no lo sienten? Porque lo que falta es que tú te perdones a ti mismo por haber fallado. Cuando tú te perdonas, no tienes por qué estar batallando ya con la culpa. Si ya te perdonó Dios, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y si es una opresión, identifícala. Porque el diablo es buenísimo, buenísimo. Para decirte: no hombre, tú muy santurrón, allá muy de manos levantadas, y aquí. Y a veces ni siquiera es el diablo, es el diablo de tu marido, o tus propios hijos, o tus propios padres, los que te dicen: ahí está, tú. Y ese dedo te genera culpa. Si es cierto, soy un hipócrita. ¿Sabes qué? Perdona esos dedos señaladores y no te enganches. Cristo te perdonó, Dios ya te perdonó. Él sabe que no eres perfecto. Él dice: yo conozco que eres polvo. Dios quiere confortar el alma. Si estás viviendo culpa por causa de una pérdida, tú no tienes la culpa de que esa persona murió. No tienes la culpa de ese accidente. Es que sí, fui yo. Perdónate, pero no cargues más con esa cadena. El Señor es misericordioso y compasivo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Pasen los de la alabanza. Confortará mi alma. Por favor, no se distraiga, quedan unos pocos minutos. A lo mejor usted está bien,
dele gracias a Dios, pero siento tanto en mi espíritu que hay más de una persona que se sintió identificada con lo que dije. Y Dios te está hablando porque te ama y no quiere que estés bajo el efecto de la culpa. Dios quiere sanar y liberar. Si usted necesita esa sanidad en su alma, esa fortaleza en su alma, ahí en su lugar, por favor no se distraiga, cierre sus ojos. El Espíritu de Dios está presto para traer sanidad y medicina. Sanidad y medicina. Yo puedo escuchar como si dijera más de una persona: es que sí he fallado, es que he fallado, es que le he fallado al Señor. Dios te dice: yo lo sé, pero mi amor por ti no ha cambiado. Mi amor por ti no ha cambiado. Recibe perdón. Hay muchos aquí que tienen que perdonarse a sí mismos. Algunos aquí que no hicieron las cosas bien, y no es precisamente un pecado, simplemente no hiciste lo que tenías que haber hecho y el resultado fue desastroso y te sientes culpable. Algunos en su trabajo, otros en su escuela, otros en su casa, y te sientes culpable, te sientes medio fracasado, te sientes atorado, atorada. Deja que el Espíritu de Dios venga y te libere de esa culpa. Deja el pasado en el pasado. Aprende del error, aprende de lo que hiciste mal, pero no te quedes ahí. Perdónate a ti mismo por fallar. Perdona a los que te han acusado, porque hay personas que te han hecho sentir culpable de diferentes cosas. Perdónales y no recibas más esa culpa. Recházala en el nombre de Jesús. Puedo sentir mujeres que se sienten mala mamá. Tú dices: que yo siento que tienes una culpa por eso, porque quizás tus hijos no están caminando como te gustaría que caminaran, y sientes culpa. Descansa, madre. Descansa. Deja que el Espíritu de Dios traiga su ungüento a tu corazón. Él conforta tu alma. Él es tu buen pastor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Deja que el Espíritu Santo obre, no tengas prisa. Ahí percíbelo, percíbelo en tu lugar. Esto es tu momento con Él. Esto es tu momento con Él. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, Sí, Señor, sí, Señor, libera, es mi libera. pastor. Hay personas aquí que están luchando con Pastos pensamientos de delicados, pecados pasados. Él me hará
descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, junto a aguas de reposo, me pastoreará,